Señor. Qué bonito es que nosotros podamos cantar al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es digno, dice la Biblia, de ser ¿qué? Alabado. Hoy vamos a estar estudiando la palabra, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él quiera hablarnos a nuestro corazón, amén. O sea, el Espíritu Santo siempre quiere y la palabra de Dios siempre está para hablarnos a nuestro corazón. Es más bien que nosotros podamos tener un corazón que dispuesto y atento para recibir esa palabra de Dios. Entonces, incline su rostro y dígale: Espíritu Santo, quiero que hoy me fortalezcas con tu palabra, quiero ser edificado hoy con tu palabra y quiero ser obediente hoy a tu palabra, Señor. Te entregamos este tiempo, Espíritu Santo, en tus manos para que seas tú quien ministres nuestro corazón, Señor. Te hemos podido adorar, decir que tu misericordia es para siempre, que tú eres un Dios fiel, que tú eres la única razón de nuestra adoración, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios eterno, Señor, que tú eres fuerte, Señor. Y ahora queremos rogarte que tú hables a nuestro corazón, Señor, y traigas esa palabra de vida, Señor, a nuestra vida. Todos los que estamos aquí necesitamos escuchar esa palabra, necesitamos ser edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanitas, hoy vamos a comenzar a estudiar un libro en la Biblia, que es uno de los libros más corticos, tiene solo 25 versículos. Usted lo puede leer en menos de 5 minutos. Y es un libro muy precioso que lo escribió el apóstol Pablo. Vamos a ir allí. No lo vamos a alcanzar a ver todo, porque realmente este libro tiene un contenido tan precioso. Es Filemón. Vamos al libro de Filemón. Tiene un contenido tan precioso, hermanos, que nosotros nos vamos a deleitar ahora, y yo sé que usted no lo va a olvidar. Eso va a quedar en su corazón y usted va a poder hacer las lecturas en su casa y se va a gozar de este texto. Vamos a tratar de avanzar. Propuse que hoy íbamos a avanzar hasta el versículo 7 y en otras oportunidades que Dios nos dé podemos avanzar de ahí en adelante. Entonces, en el libro de Filemón vamos a encontrar una riqueza maravillosa. Dios muestra a través de ese libro la obra de Cristo. Dios muestra a través de ese libro cómo Cristo obra en las personas, cómo el evangelio nos hace aptos para la buena obra. Es maravilloso. Y allí encontramos, podemos hablar acerca de lo que es la oración, de lo que es las conversiones, de lo que es el perdón, de lo que es la prudencia. También nos muestra cómo usar la autoridad que Dios nos ha dado, pero nos muestra también acerca de la hermandad, de la bondad, del servicio voluntario, de obedecer voluntariamente, y de cómo sobre todo Cristo hace todo esto en nosotros porque cambia nuestra condición. Entonces, de aquí tenemos varias predicaciones para que usted pueda después leerlo. No se va a tomar en los audios, que el audiobiblia está, lo lee, lo escucha usted en 2 minutos y algo. O sea, es supremamente muy fácil leer. Entonces, esta carta va dirigida a unas personas, pero hay unos personajes principales. Ahora vamos a contestar 2 preguntas. ¿Quién la escribió y a quién está dirigida la carta? Y esas preguntas las vamos a responder desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos allá. No se me va a adelantar en la lectura para que usted no se desconcentre. Vamos a ir leyendo y vamos a ir mirando la palabra que nos va mostrando. Entonces, 1 al 3 dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro,
y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién escribe la carta? Es la misma carta, nos dice en el versículo 1 que es Pablo. ¿Y el hermano qué? Timoteo. Ellos son los que están escribiendo, Pablo, y está en compañía de ¿quién? De Timoteo. En todas las cartas del apóstol Pablo, Pablo escribió ¿cuántas cartas? 13 cartas. Algunos le dicen no, él también escribió Hebreos, pero ahí hay un tema que es discutible. Entonces lo importante es que Hebreos es la palabra del Señor, pero no se ha confirmado si él es el escritor. Entonces Pablo en todas las cartas, cuando hace el saludo a las iglesias, siempre se presenta como el apóstol de Jesucristo, el siervo de Jesucristo. Él dice: yo soy apóstol, no escogido por hombres, sino por Jesucristo. Pero en esta carta hay un detalle especial, y Pablo le dice al destinatario de esta carta, Pablo le dice: yo, Pablo, ¿qué? Prisionero ¿de quién? De Jesucristo. Y Pablo como que se siente orgulloso, ¿no? Al dar este saludo, porque esto muestra que, según la historia, dice que Pablo en este momento estaba posiblemente en ese primer encarcelamiento domiciliario que tuvo en Roma. ¿Cuándo pasó eso en la vida de Pablo? Cuando en el año 60 o el año 62 después de Cristo. Ya Cristo sabemos que había ascendido y había llamado a Pablo al ministerio, y en este tiempo él está escribiendo esta carta y él se llama así: prisionero ¿de quién? ¿Qué era lo que estaba diciendo Pablo con esta expresión? Pablo estaba diciendo: soy prisionero por predicar la buena noticia acerca de ¿quién? De Cristo Jesús. Y esa situación que no es como tan agradable, porque las prisiones para nada y nadie es agradable, Pablo dice que han servido para que los hermanos cobren valor y prediquen ¿qué? El evangelio. Entonces yo veo a Pablo aquí que hace de esta situación, que no es fácil, una oportunidad para que el evangelio sea ¿qué? Conocido. Porque cuando usted lee Hechos detenidamente, usted se da cuenta que a través de estas prisiones de Pablo, Pablo pudo estar ante reyes siendo juzgado. Y cuando Pablo está ante el rey Agripa, y muchos de ellos, ¿recuerdan esa historia en Hechos? ¿Qué dice el rey Agripa? Por poco me persuades a ser ¿qué? Cristiano. Y hay algo que Pablo en ese capítulo de Hechos, como pone el evangelio en la máxima posición que cualquier ser humano puede llegar a conocer, porque Pablo le dice al rey Agripa, y no recuerdo el otro rey que estaba con él, al gobernadores de Roma, les dice: yo quisiera que ustedes y todos los que están en este lugar fueran como yo, excepto estas cadenas. O sea, Pablo está encadenado y les dicen: yo quisiera, y ellos tenían opulencia, tenían el reinado, tenían la soberanía y les dicen: yo quisiera que ustedes fueran como ¿quién? Como yo. O sea, ¿qué era lo que tenía Pablo que él se podía considerar en la posición más alta que un ser humano puede llegar a tener? ¿Qué era? El evangelio, a Jesucristo en su corazón. Y cuando él dijo esas palabras, los reyes se enojaron y dijeron: bueno, este está pero loco, quiere que nosotros seamos como él, un encarcelado. Pero ellos no entendían lo que Pablo les estaba tratando de dar. Entonces vamos a volver acá. ¿Quién escribe la carta? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano ¿qué? Timoteo. Tiene aquí 1, 2, 3 y 4 destinatarios. Cuando usted lee el versículo 1 dice:
al amado ¿qué? Filemón, colaborador nuestro, a la amada ¿qué? Hermana Apia. Era una hermanita que debió ser muy querida por Pablo, que hacía parte del servicio que se estaba desarrollando. Algunos escritores dicen que podría ser la esposa de Filemón, aunque la Biblia no dice, o una hermana en sangre de él, pero eso no lo dice la Biblia, eso lo dicen los comentaristas a través de que hacen estudios y dan sus argumentos, pero la Biblia solamente dice que era una amada ¿qué? Hermana. O sea que esa hermana era querida por el apóstol Pablo. Y Arquipo, que era otro colaborador, porque él dice un compañero de milicia. Cuando usted lee la carta de Colosenses en el último capítulo acerca de la salutación, o sea, cuando Pablo ya se va a despedir, porque Pablo tiene una característica, por eso es que no le añaden a la carta de Hebreos que fue Pablo. ¿Por qué? Porque todas las 13 cartas de Pablo, él las comienza a hacer un saludo como en el mismo, ¿cómo lo podemos decir? Como en la misma estructura. Cuando él se dirige a las iglesias, él da ese saludo y él siempre se despide con una salutación muy parecida. Entonces, él se despide y le dice a la carta de en la carta de la iglesia que está en Colosa, le dice, dile a Arquipo que cumpla el ministerio que ha recibido del Señor. O sea que para este momento Arquipo estaba cumpliendo el ministerio que había recibido ¿de quién? Del Señor. Y cuando yo meditaba en esto, me acordaba de las palabras del pastor del domingo que dijo que bueno, fue el domingo o fue la reunión de servidores, él dijo que en algún momento alguien le había dicho, pastor, le vengo a entregar el ministerio, y que él le dijo, usted no me puede entregar un ministerio a mí porque yo a usted no le he dado ¿qué? Un ministerio. ¿Quién es el que da el ministerio? El llamado. Por eso Pablo, cuando le escribe a este hombre Arquipo, le dice, cumple el ministerio que ha recibido del Señor. Él no dice, cumple la encomienda que yo te he dado, cumple lo que tú has recibido del Señor. Entonces vemos aquí a un hombre que aquí estaba cumpliendo ese ministerio, porque él dice compañero de milicia. De pronto los que han trabajado en el ejército saben qué significa este término, ¿cierto? Y es estar, como se dice, en la batalla. O sea, en este contexto estaba trabajando por llevar ¿qué? El evangelio de Cristo. Y dice, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, hay 3 personas a las cuales se dirige la carta, pero también se dirige a un grupo de hermanos como usted y yo, pero era una iglesia que se desarrollaba no en un templo así, sino en la casa ¿de quién? De Filemón. Ahí entendemos que Filemón era un colaborador, un siervo, un servidor, un líder que trabajaba en ese lugar. Ahora, normalmente sabemos que en ese tiempo, y cuando usted estudia la historia del evangelio en Colombia y en muchos lugares o continentes, el evangelio llegó y muchos hombres se establecieron en ¿qué lugares? En casas. Muchas iglesias se abrieron ¿en qué? En casas. A veces pienso que por eso es que las iglesias que trabajan con células en casas y en ese trabajo tienen tanto crecimiento. Debe haber algo especial en ese trabajo que se hace. Entonces ya tenemos claro las 2 primeras cosas. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo y Timoteo, cuando él estaba prisionero. Pablo tenía ánimo de que aún en una prisión, digo, el Señor no le permitía estar, aunque él estaba en algún momento, él dice, cuando él habla en la carta de Filipenses, él le dice al Señor, Señor, tú salvaste a Epafrodito para que no fuera añadida a mí
tristeza. O sea, Pablo tenía sus tiempos de sentirse, de querer salir y estar con la iglesia, pero en prisión la fortaleza que le daba a Cristo lo llevaba a desarrollar su ministerio. ¿Cuántas cartas escribió Pablo encarcelado? Más o menos son como 4 o 5. Si no estoy mal, Filipenses, Efesios, Colosenses, esta y no recuerdo cuál es la otra. Pero mientras él estaba encarcelado, escribió estas cartas a las iglesias. ¿A quién la escribió? A Filimón, a la hermana Apia, a Arquipo, porque es que a veces nosotros en la Biblia a veces enseñamos solo de unos personajes, ¿cierto? Pero hay personas que Dios utilizó de una forma especial en su ministerio y por no como detenernos a pensar, a veces no los nombramos, pero si están ahí es porque el Espíritu Santo les permitió hacer esa obra y a esa iglesia. Ahora, en esta carta, a ellos es destinada esta carta, pero en sí vamos a encontrar 3 personajes principales. Y de esos 3 personajes es que vamos a estar aprendiendo. Hoy vamos a avanzar un poquito y después vamos a seguir avanzando. Vamos a aprender de Filemón, porque digamos el tema central está enfocado a una situación relacionada con Filemón. Vamos a aprender del mismo Pablo, que nos enseña de acuerdo a la sabiduría y al ministerio que él tenía, pero también vamos a aprender de un hombre que es Onésimo, que ya después más adelante vamos a ver quién era Onésimo. Es una historia preciosa. Entonces vamos a seguir del versículo 4. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y lo vamos a ir meditando. ¿Listo? Primero vamos a leer del 4 al 7 y después volvemos y leemos el 4 y ahí paramos. Dice así, no se me va a adelantar, hermano, porque si no su merced se me pierde y se emociona en la carta y me deja solita. Entonces dice así: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, estaba hablando a Filemón directamente, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces ahora vamos a ir al versículo 4, lo vamos a leer todos y ahí vamos a parar. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo aquí va a mostrar algo de su vida, de su carácter, de lo que él hacía. Y Pablo dice en este versículo que él siempre se acordaba ¿de quién? De Filemón, cuando él ¿qué? Oraba. Cuando nosotros estudiamos la vida del apóstol, vamos a aprender que el ministerio de Pablo inició con oración, y donde todo el ministerio se desarrolló a través de la oración. Cuando usted lee las cartas de Pablo, usted va siempre a encontrar, cuando usted lee Efesios, lee Gálatas, lee las demás, Colosenses, hay algunos versículos que tienen esta misma referencia. Él dice: siempre, cada vez doblo mis rodillas delante de nuestro Padre Celestial, orando por ustedes para que el Señor les dé un espíritu de sabiduría, de revelación. Y siempre muestran a Pablo acordándose en las oraciones ¿de quién? De la iglesia. Ahora, ¿por qué yo digo que Pablo inició su ministerio orando? Vamos ahorita a confirmarlo, porque cuando usted va a Hechos 9, yo sé que usted ha leído Hechos 9, que está y ha sido muy enseñado ese capítulo en las iglesias cristianas, donde habla acerca de la conversión de Pablo. Y cuando Pablo iba persiguiendo la iglesia, ustedes saben que él iba con sus soldados, con sus acompañantes, y le llegó un resplandor de lo alto del cielo, y dice que él cayó y quedó tembloroso, y el Señor le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues?
Y él no veía nada porque en ese momento él quedó ¿qué? Ciego. Y él dice que apenas oyó esa voz, le dice, ¿quién eres? Y el Señor Jesús se le revela y le dice, yo soy Jesús, a quien tú ¿qué? Persigues. Entonces dice la palabra que Pablo se paró tembloroso, que los soldados lo tuvieron que coger de las manos, porque imagínense un hombre, yo me imaginaba ese momento de Pablo aterrador, tremendo, un hombre tan imponente. Pablo era un hombre que él arrasaba con la iglesia, él estuvo gestionando formas de perseguir, era de alguna forma un hombre osado, y ahora estar sin ver. Yo cerré los ojos por un momento y yo dije, Señor, debe ser un proceso difícil. Y el Señor le dijo a Pablo, levántate. Pablo apenas escuchó la voz del Señor, le dice, Señor, heme aquí, ¿qué tengo que hacer? Los soldados lo cogieron, lo metieron a la ciudad de Damasco, y ahora vamos a leer el versículo. Cuando él llegó allá, dice la palabra que no comió por 3 días. O sea, ¿qué estaba haciendo Pablo? Ayunando, estaba orando. Vamos a ir a Hechos y vamos a hacer la referencia de Hechos 9, perdón, 10 y 11. Hechos 9, 10 y 11. Mire lo que dice. Dios utiliza a un hombre en esta ciudad que se llama Ananías. Y este hombre era espiritual, obediente a Dios. Y mire lo que dice desde el 9. Quiero leerlo desde el 9. No sé si, bueno, así no esté aquí, yo lo voy a leer y después leemos el 10. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, Pablo estaba allí sin poder comer, sin poder beber, estaba en ayuno. Y dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado como Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, ¿qué le respondió? Mire, a mí esta frase es muy parecida a la respuesta de Pablo. Cuando usted lee el versículo atrás, el Señor le dice a Pablo, Pablo, le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así le dice, le hace una pregunta, como quien dijo, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Y este hombre, que era un siervo que amaba a Dios, le dice, ¿qué? Heme aquí, Señor. O sea, cuando el evangelio es revelado al corazón, en nosotros hay una disposición por la voz de Dios. Hay un interés por estar dispuestos, como dice la palabra, para decirle, Señor, aquí estamos. ¿Qué quieres que hagamos? Entonces, mire lo que dice el versículo, Ananías, y él le respondió, heme aquí, Señor. El 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado, ¿quién? Saulo de Tarso. Porque he aquí, repítalo conmigo, ¿cómo dice? Porque he aquí, ¿el qué? Ora. Hermano, es verdad que una necesidad nos lleva a orar y no está mal. Muchas personas dicen, ay, es que usted va a la iglesia porque tiene una necesidad. Muchas personas se acercaban a Jesús con una necesidad, y a partir de una necesidad el evangelio era revelado a su corazón. La persona pasa de un estado, cuando desarrolla ese tema de intimidad con Dios, es de ahí que en una necesidad, pues Pablo aquí estaba en una necesidad, estaba ciego. Estar ciego es difícil después de ser un hombre así. Estaba ciego, ahora no sabía qué le esperaba. Y él estaba orando a través de necesidad. En medio de una necesidad, muchos dicen, ay, es que está, ahora no, hay que orar en medio de una necesidad. Ahora, cuando yo entiendo la importancia de la oración para mí, no solamente oro en una necesidad, sino la oración hace parte de ¿qué? De mi vida, porque cuando yo oro estoy diciéndole, Señor, yo estoy dependiendo ¿de quién? De ti. Yo no puedo, por más bonito que yo hable, Señor, por más bonito, Señor, y más estudios que yo tenga, yo necesito de tu gracia, yo necesito de
tu respaldo. ¿Sabe qué le decía los discípulos a la iglesia cuando ellos estaban siendo amenazados, cuando los encarcelaban? Ellos salieron y le dijeron a la iglesia: oiga, oren por nosotros para que seamos fortalecidos para predicar con de nuevo el evangelio, y para que mientras nosotros prediquemos, el Señor, extienda su mano y haga milagros, sanidades. O sea, los discípulos eran muy buenos predicadores. Ya a Pedro se le había convertido en 3,000 personas con su predicación, pero ellos oraban porque sabían la necesidad que tenían de ¿qué? De Dios. Entonces, por eso es que Pablo siempre, casi en la mayoría de sus cartas, él nos va a hablar acerca de la oración. Y aquí le dice a este hombre, Filemón, que él siempre se acuerda en sus oraciones. O sea, Pablo tenía una vida constante ¿de qué? De oración. Y nosotros debemos llegar a eso. Es un tema de ser constantes. Lo puedo asegurar, no me lo reveló nadie, que todos los que estamos en este lugar, iniciando por mí, necesitamos crecer en la intimidad con Dios. No solamente en la oración, sino en la palabra. O sea, Dios no tiene un límite para decir: no, ya usted oró lo suficiente, ya usted ayunó lo suficiente, no lo haga más. No, el Señor Jesús, ¿por qué digo esto? Esta semana leía, el Señor Jesús, después de atender todo el día a una multitud, le dijo a sus discípulos, le dijo lo siguiente: cojan la barca, vayan al otro lado, como quien dijo: vayan ustedes y descansen un ratico, yo me voy a quedar aquí despidiendo la multitud. Él no era de los que terminaba el culto y salía corriendo, no, él era de los que ¿qué? De los que saludaban, de los que despedían, porque él dijo: vayan y yo voy a despedir. Y dice la escritura en Mateo que después de él despedir, ya los discípulos se habían ido, estaban relajados en la barca con la brisa del mar. Dice así: y él subió al monte a orar. O sea, eso nos muestra, hermano, la necesidad, cómo Jesús desnuda su corazón para enseñarnos a nosotros que no somos más que Él, que no somos más que el apóstol. Necesitamos ¿qué? Esa intimidad y esa comunión con Dios. Y Pablo le dice acá: yo siempre hago memoria de ti en mis oraciones. Y dice la palabra en Mateo que cuando el Señor Jesús terminó de orar, ya era la madrugada, se fue andando por el mar, y ya ustedes conocen la historia que pasó ahí. Pero vamos a volver aquí, versículo 5. Vamos a volver al versículo 5. O sea, la vida de Filemón era un motivo de oración para Pablo. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que oramos y tenemos un compromiso de orar por nuestros hermanos, orar por los ministerios, orar por todos. O sea, debe haber eso en nosotros, debe haber esa necesidad. Orar los unos por ¿qué? Por los otros. El día que como hijos hagamos eso, el respaldo de Dios va a fluir. Fluye, hermanos, fluye en la vida de uno, en todos los aspectos, en todos los sentidos. Cuando dejamos de tanto correr tanto y creernos como tan suficientes y tan habilidosos, y decimos: oiga, yo aunque sepa tanto este trabajo, lo maneje tan bien, yo necesito todos los días del respaldo ¿de quién? De Dios. Y mire lo que dice el versículo 5. Seguía Pablo hablando, dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos ¿quién? Los santos. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué oía Pablo de Filemón? ¿Qué era lo que oía en ese versículo? Que él tenía una fe y un amor ¿por quién? Por Cristo. ¿Y por quién más? Y por los hermanos, dice ahí, por los santos. Entonces, ¿de quién oía eso Pablo? Pablo estaba encarcelado. ¿De quién oía eso Pablo?
de los que conocían o los que estaban con Filemón y iban y lo visitaban. No sabemos, de la misma familia de Filemón, de los mismos hermanos que iban a la iglesia, de pronto hasta amigos de Filemón. Los que hacían parte del contexto de Filemón daban buen testimonio acerca del amor que Filemón tenía hacia el Señor Jesús y para con los santos. Pero quiero que nos detengamos en lo siguiente. Este versículo muestra el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios en la vida del ser humano? Y eso nos lo va a confirmar lo que decía la palabra de Jesús y lo que decía el apóstol Juan. El orden de Dios es que se crece en gracia para con el Señor, para poder crecer en gracia con los hombres. ¿Qué dice la palabra del Señor Jesús? Y Jesús crecía en gracia para con, dice, sabiduría y gracia y en estatura para con ¿quién? Dios, y para con los hombres. No puede ser lo contrario. Yo no puedo crecer en gracia con los hombres si antes no he conocido el amor de Cristo, si antes no he conocido el evangelio en mi corazón, si Cristo no está en mí. Entonces, ese es el orden de Dios. Y por las escrituras, Juan dice lo siguiente, que confirma esto. Dice, el que está en la luz, dice, el que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Juan? O sea, si yo digo que estoy en la luz, no puedo aborrecer a mi hermano. Es de ahí que está, ¿qué? En tinieblas. Dice, porque el que ama a su hermano permanece en la luz y dice la palabra, en él no hay tropiezo. ¿De qué luz habla? ¿Cuál es la luz? ¿En qué permanece? Para yo poder amar a mi hermano, para yo poderme relacionar, para yo poder orar por la iglesia, yo tengo que estar en Cristo. Por eso decía, oigo del amor que tú tienes hacia Cristo y que puedes darle ¿qué? A la iglesia, porque es Cristo quien nos contriñe y produce ¿qué? Eso en nosotros. Entonces el mismo Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Sabe cuándo lo sabemos? ¿Cuándo sé yo que he pasado de una condición de muerte a vida? El Señor dice, en que amamos a los hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y nos lleva, según la palabra, no solo a amarnos los unos a los otros, sino nos lleva a bendecir a los que los maldicen, a amar a los enemigos, a orar por los que los ultrujan. ¿Quién puede hacer eso si no es el Señor primero revelado ¿qué? En el corazón? Y lo que el Señor me está diciendo aquí, soy yo que te capacito, tu amor hacia mí, yo en ti, mi luz en ti, Cristo en nuestro corazón, para poder hacer ¿qué? Esto. Entonces vamos a leer el versículo 6. Vamos a ir avanzando. Hoy vamos a quedar solo hasta el versículo 7, al versículo 6. Vamos a leerlo. Dice así. Voy a leerlo en la Reina Valera, que la estoy leyendo, y después la vamos a leer en dos versiones que ellos nos van a proyectar los versículos para entender qué es lo que dice este versículo, porque aquí en la Reina Valera parece un poquito como enredado, ¿no? Cuando uno lo lee, dice, para que la participación de tu fe, le está hablando a Timoteo, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tienes? Alejita, nos colaboras si lo tienes en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya? Sí, esa es. Pido a Dios, o sea, es lo mismo que dice acá, pero en otras palabras. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? De esta forma, estaba diciendo, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos ¿en qué? En Cristo. Lo que Pablo estaba diciendo es que
a medida que el cristiano puede comprender y entender todo lo bueno que ha alcanzado y que tiene en Cristo, entonces puede que poner en práctica toda esa generosidad que hay en el corazón. Esa participación se hace que eficaz. Mire como lo dice otra versión, la Biblia de las Américas. Lo dice así: y ruego que la comunión, ahí está, dice, aquí lo pueden leer, la Biblia de las Américas lo dice así, dice, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. ¿Qué es algo eficaz? Cuando hablamos de que es eficaz es porque produce fruto, es útil, está dando resultados. O sea, y él dice, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. ¿Por qué? Por el conocimiento. O sea, entre más nosotros aprendemos de todo lo bueno que hay en vosotros. Pero ¿por qué es bueno lo que hay en vosotros? ¿Mediante quién? Cristo. Porque Él lo ha hecho. Cuando cantamos esa canción, ahora que decíamos, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna, yo veo a Cristo ahí. Ahí vemos a Cristo. Cuando podemos ver la obra de Cristo que nos capacita, dice Hebreos, para hacer lo que es agradable delante de Él. Y Pablo sí que entendió esto, porque Pablo en Romanos dice, mire, así lo dice, miserable de mí, dice Pablo. Él lo dice, miserable de mí, y la Biblia Reina Valera lo pone en signos de admiración. Pablo dice, miserable de mí, con una exclamación, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo dice en el versículo 24 del libro de Romanos, y después en el versículo 25 del libro de Romanos 7, él dice, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se da esa respuesta y dice, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a mirar eso que les estoy diciendo en Hebreos, hermano. En Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Ahí está adelantico de Filimón. Sigue Filimón y sigue Hebreos. Y vamos a leer el versículo 20 y 21. Esté atento a este versículo, hermano. Este versículo realmente trae vida a nosotros, nos da, entendemos por qué Efesios dice que hemos sido aptos para estar delante de Dios. Entendemos por qué dice la palabra que se presentó una iglesia sin mancha, sin arruga, para presentársela a sí mismo. Mire lo que dice Hebreos 13, 20 y 21. 13, 20 y 21, perdón. 13, 20 y 21, ahí está, dice, el Dios de ¿quién? ¿Qué hizo ese Dios de paz? A nuestro, deténgase un momento, ahorita cuando cantaban una canción, creo que era la primera, a veces a mí me gusta, aunque me sepa la canción, a mí me gusta mirarla allá y leerla. Porque cuando usted lee, tiene una probabilidad más de que eso pueda ser interiorizado. Y cuando cantaban estos chicos, la primera canción decía, y al que el tercer día, ¿qué? Resucitó. Porque la palabra dice, hermanos, y Pablo lo dijo en uno de sus escritos, lo dijo, en vana sería mi fe. En vana sería mi predicación si Jesús de Nazaret no hubiera resucitado. Pero ¿qué dice la escritura aquí? Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Dice, el gran pastor de las ovejas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se cumple lo del versículo 21? Dice, por la sangre del pacto, ¿qué? La sangre de un pacto eterno. Entonces dice, por esa sangre de ese pacto eterno que fue derramada en la cruz, dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. O sea, ese
pacto eterno, esa sangre nos puede hacer a nosotros aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Mire lo que dice, y esto es lo más extraordinario. Haciendo Él en dónde? Él. ¿Quién hace? Él en vosotros lo que es agradable delante del Padre. O sea, el Padre hace en nosotros lo que es agradable delante del Padre. ¿Por quién? Dígalo bien fuerte, por Jesucristo. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para que usted lo entienda, hermanito, lo dice así en esta versión. Dice así. Dice que los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. ¿Cómo se produce todo lo bueno que usted y yo tenemos? A través del poder ¿de quién? De Jesucristo. Lo que Él alcanzó. Él mismo, hermanos, como se dice, Él mismo nos dio a nosotros cómo hacerlo. ¿Cómo alcanzarlo? Mediante el poder de Jesucristo, Él hace en nosotros lo que a Él mismo le agrada, dice aquí. Entonces vamos a mirar el versículo 7 y con este terminamos. ¿Sí han sido edificados? Amén, hermanos. Yo he sido muy edificada. Esta carta yo la he leído muchas veces, pero mientras la leía en estos días, porque el Paz me avisó ayer que tenía este privilegio de predicar, y pues uno lo primero que hace es pedirle al Señor. Pero uno sabe, hermanos, que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Y como es inspirada por Él, pues llega ¿a qué? A nuestro corazón, llega a nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 7. Entonces, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí hay algo muy profundo, hermano. O sea, Pablo está hablándonos a la iglesia y nos está diciendo que Filemón producía para el corazón de él. ¿Qué era lo que le hacía producir en su corazón? ¿Qué era el versículo 7? Gozo y ¿qué? Y consolación. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. O sea, en la obra que hacía ¿qué? Filemón en ese lugar. La obra que hacía Filemón en ese lugar, la vida de Filemón traía a Pablo ¿qué? Gozo y consolación. Y eso es una realidad en nosotros como hijos de Dios cuando Él está en nosotros. El Señor no nos puso a ser piedra ¿de qué? De tropiezo. El Señor coloca nuestra vida en una posición diferente y nos lleva a ser de bendición para otras personas, no una carga, no generar un problema. Nos lleva ¿a qué? A bendecir. Y el Señor nos enseña a ser prudentes, nos enseña a sufrir el agravio, nos enseña a tener cuidado con nuestras palabras, nos da la sabiduría para cómo hasta enfrentar una situación de conflicto, donde de pronto hay que pedir perdón o perdonar. Él nos enseña a través de la palabra. Y Pablo está diciendo, hermano Filemón, tu amor me ha dado mucha alegría y mucho consuelo. Y dice una versión, dice, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted estudia, que ahorita los voy a dejar con un resumen para que no se pierda, yo no sé cuándo va a ser, pero en otro miércoles, en la continuación de esta historia, otro miércoles, dice que Filemón vivía en Colosas, tenía una iglesia, o sea, él dejaba que en su casa se desarrollara una iglesia. No sabemos si él era el líder principal, lo único sí es que él era un colaborador de ese lugar. Y
podía ser un líder, una célula, algo que tenían allá y estaba allí parte del pueblo de Dios. Pero habla la palabra de que Filimón era, parece que puede ser un hombre adinerado, un hombre pudiente, y que él tenía un corazón muy generoso para ayudar a las personas. Él sí sabía para qué el Señor le había dado ¿qué? Riquezas. Por eso en esa versión dice, porque tu bondad o tu generosidad reanimó el corazón del pueblo ¿de quién? De Dios. Y por medio de Filimón, miren lo que dice el versículo, por ti, oh hermano, han sido ¿qué? Confortados los corazones ¿de qué? De los santos. O sea, Filimón estaba al cuidado de la grey de Dios. Filimón estaba al servicio de la iglesia. Nuestra fe y amor en el Señor produce, hermanos, esta libertad. Y cuando usted va a la carta de que Juan escribe a Gallo, que es una carta que hemos leído aquí en la iglesia, era otro hermano que causaba mucha felicidad a la iglesia. Era muy generoso, muy hospitalario. Y Juan le dice, no sabes cuán gozo se me da en mi corazón el saber que tú caminas en la verdad, que tú abres las puertas de tu casa para recibir a los que pasan predicando el evangelio. O sea, nuestra vida, hermano, el Señor la prepara para llevar y poder confortar su ministerio, su servicio, su misma vida, su forma de hablar, su forma de relacionarse, su participar en la iglesia es para que usted conforte el corazón ¿de qué? Como madres, como esposos, como hijos, como abuelos, debemos confortar el corazón ¿de qué? De los demás. Y ahí es donde se cumple la palabra que dice que nos debemos animar ¿qué? Los unos a los otros. Esto lo produce el poder de Jesucristo en nuestra vida, ser un consuelo para otros, hermanos. Animar a otro antes de hacerlo desanimar. A veces por nuestra imprudencia. A mí me gusta que me corrijan mis imprudencias, porque Santiago dijo, el que no haya ofendido de boca es un hombre perfecto, de lengua. Todos aquí hemos ofendido alguna vez y a veces nosotros ni nos damos cuenta, como que se me chispoteó, ¿cierto? Pero es bueno que nos hagan ¿qué? Saber, oiga, y nos exhortan. Entonces Dios nos puso para animar a otros, para exhortar con espíritu de mansedumbre, en vez de señalar, en vez de juzgar, y orar por otros en vez de murmurar. Cuando hay una situación, hermano, esto nos lleva a aprender a ser maduros. Cuando yo veo en algún hermano alguna situación que de pronto no bendice en el desarrollo de su labor, yo no voy y le comento, venga hermanita, es que ese hermano llega, o ese hermano es, o ese hermano mírelo y ese hermano, sino que yo puedo con el amor de Dios ir a esa persona y decirle, hermanito, mire, yo le iba a decir, alguien me lo dijo hace dos fines de semana, una persona se me acercó y me dijo, hermanita, yo le quería comentar eso, y yo vi cómo Dios trajo sanidad en el corazón de ella. Sanidad en el corazón de ella. ¿Por qué? Porque hay cosas en el corazón que el Señor nos lleva a cómo hacerlas. Hoy leía que Salomón, cuando el Señor le dijo, Salomón, pídame lo que quiera, yo le dije, ay Señor, ¿por qué no me preguntas eso a mí en estos momentos? Pero el Señor le dijo, Salomón, pídame lo que quieras. ¿Y sabe qué dijo Salomón? Dijo, Señor, soy hombre joven, no sé qué hacer, este pueblo es grande, dame entendimiento, dame buen juicio. O sea, Salomón estaba reconociendo esa necesidad y esa dependencia que tenía ¿de qué? Del Señor. Vamos a dejar acá, hermanitos, y qué continúa en la historia. Después vamos a ver la relación que había entre Filimón y Onésimo, que era un esclavo de Filimón que se le voló, perdóneme la expresión, pero se escapó, quedándole debiendo. Hermano, usted no se escape, y si se ha escapado debiendo algo en algún lado, vuelva y pague, porque eso hizo Onésimo. Onésimo se devolvió a cumplir con el fraude que había cometido, a poner la cara.
Pero vamos a mirar algo muy especial en esa relación de Onésimo, de Pablo y de Filemón, porque es una relación que se da entre los tres en ese proceso y es una historia hermosa, hermanos. Entonces, yo les voy a avisar cuándo la vamos a terminar. Igual, les felicito, hermanos, porque los miércoles se está viniendo un bonito grupo y ustedes son unos valientes. O, alguien me decía, ¿a usted no le da pereza ir a la iglesia? Usted va todos los domingos, todos los miércoles, va a los ayunos, ¿usted no le da pereza ir a la iglesia? Yo le dije a esa persona, no, a mí me da es tristeza cuando me enfermo y no puedo ir, porque a veces hay que ser prudente y uno tiene que descansar. Y mi hija hace 8 días, porque vengo con un tema de la salud, un tema ahí de revisión, y mi hija hace 8 días, ella tiene un compromiso, está trabajando con los niños, con escuela dominical, y ella está muy contenta con su trabajo, y ella tiene unos ensayos de porrismo los miércoles. Ella me enseña y a la abuela también le enseña, porque toda la semana le tuvo diciendo, abuela, vaya el miércoles a la iglesia, vaya, ¿para qué se va a quedar? Vaya. Ella toda la semana nos está diciendo, y ella tiene el ensayo los miércoles de 4 a 6. Eso le hace, como se dice, sudar la gota fría. Esas niñas llegan, a veces llega y cae ahí, dice, mamá, hoy estuvo. Pero yo me quedo aterrada como ella llega, el profe le dice, usted se puede bañar porque igual está en ejercicio. Ella llega, se baña, se organiza, y hace 8 días que yo no podía venir, yo le dije, hija, pero yo no voy a ir a la iglesia. Y usted dijo, no, mamá, yo tengo un compromiso, yo estoy trabajando una cosa con los niños, yo tengo que ir. Entonces me tocó llamar a un amigo, la llamaba a un amigo, venga, recójamela y tráigamela. Pero yo, ¿por qué traigo eso? Porque ese debe ser como el interés que hay en nosotros. ¿Por qué? Por todo lo que Dios nos enseña. Ese debe ser el apasionamiento que hay en nosotros. Entonces vamos a orar ahí sentaditos, hermano. Sin necesidad de colocarse de pie, vamos a orar ahí sentaditos y vamos a decirle al Señor que nos siga ayudando. Él es bueno, es maravilloso lo que aprendimos hoy. Yo me derrito ante la palabra del Señor, desnudo mi corazón y le digo, Señor, verdaderamente necesito conocer a Jesús, necesito conocer la gracia de Jesús. Señor, necesito conocer tu palabra, Señor. Necesito tener un corazón sensible a tu palabra, Señor. Necesito enamorarme más de ti, Señor. Necesito, Señor, amarte, como dice la Escritura, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, Señor. Necesito crecer en fe, Señor. Oh, Señor, yo quiero que tú, cuando me veas, Señor, puedas decir, Señor, lo que le dijiste a la mujer cananea: oh, mujer, grande es tu fe, Señor. Padre, ayuda nuestra incredulidad, Señor. El poder de Jesús puede quebrantar todo pensamiento, toda atadura, todo lo contrario a ti, lo puede deshacer, Señor, lo puede quitar y nos puede pasar, Señor. Nos ha pasado, como dice la Escritura, de muerte a vida. Te necesito, Jesús. En mi casa te necesitan mis hijas, Señor. En mi casa te necesita mi esposo, mis hermanos, Señor, mis sobrinos, Señor. En mi casa necesitamos conocerte, Señor. Mis amigos necesitan conocerte, mis compañeros de trabajo, Señor, mis jefes, Señor, para mis vecinos, Señor. Necesitamos conocer la obra de Cristo, Señor. Yo quiero que nos coloquemos en pie un momento para ya salir. Quiero que hagamos una oración especial. Hay una hermanita de la iglesia, una joven, que su papito hoy le dieron una noticia difícil, y yo quiero que oremos por él,
El Señor conoce quién es. Usted ore por esa persona y vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret para que todo cáncer se disipe, Señor. Padre, oramos para que todo diagnóstico médico, Señor, se cambie, Señor. Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que tú traigas sanidad a este hombre, Señor, y le puedas, Señor. Padre, yo oro como oró Pablo, Señor. Por tu misericordia oro, Señor, para que todos los que están enfermos, Señor, reciban ese milagro, Señor. Padre, acuérdate, Señor. Mira aquellos que están en el lecho de la muerte, Señor, que están con enfermedades terminales, que están ya para partir contigo, Señor. Te pedimos que tu misericordia se extienda conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu perfecto amor, Señor. Y oramos por la vida de Cristo, Señor. Oramos por sanidad, Señor. Yo oro por sanidad para mi vida. Te pido que me sanes en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que me des vigor a mis huesos, Señor, que crees, Señor, lo que tienes que crear nuevo, Señor. Padre, venimos como Pablo se presentaba delante de ti, Señor, y te decía, Señor, como tuviste misericordia de Epafrodito, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de todos aquellos que están enfermos, Señor, que tienen una dolencia, Señor. Vamos a orar por los deprimidos, Señor, en el nombre de Jesús. A la iglesia están viniendo muchas personas que están deprimidas, iglesia, que tienen, no pueden dormir, que tienen ansiedad. Oremos por ellas en esa hora. Dígale en el nombre de Jesús, levante su voz, iglesia. Tómese estos 5 minutos, ya vamos a salir para hacer una oración por esas personas. La oración nos lleva a mostrar cuánto amor sentimos los unos por los otros, por las necesidades. Señor, yo presento cada hermana, Señor, que ha venido sufriendo, Señor, todo espíritu de muerte, Señor, que la incita al suicidio, se corta en el nombre de Jesús, Señor. Esa ansiedad que no la deja dormir, Señor, esa ansiedad que no la deja, Señor, estar en paz en el día, Señor, se disipa en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús. Tú puedes traer vida. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Tú eres quien resististe a Lázaro, Señor. Tú eres quien sanaste a los cojos, a los enfermos, a los ciegos, a todos, Señor. Diste sanidad de toda dolencia. Y tú eres ese mismo de ayer. Tú eres el mismo de hace 2000 años que estuviste en esta tierra, Señor, y a ti clamamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, para que tu misericordia toque esos corazones, Señor. Tócalos, Señor. Rompe todo yugo, rompe toda tristeza, Señor. Rompe toda disolución, Señor. Rompe todo problema, Señor. Oramos por nuestro hermano Fernando. Te pedimos que hagas un milagro en su vida, Señor. Tú conoces la petición que él tiene. Sálvalo, defiéndelo, Señor. Defiéndelo, levántate como poderoso gigante, Señor, y defiéndelo, Señor. Defiéndelo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Oramos por todas las peticiones de mis hermanos, por todas las necesidades que hay de conversión, necesidades en la parte económica, Señor. Trae la vida tuya, Señor, y sobre todo, Señor, que la luz del evangelio, Señor, esté en cada corazón, Señor, en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Démosle un aplauso al Señor.